Como siempre, hacemos un abordaje de los temas y tratamos de encaminar u orientar a las personas acerca de que el tema que nosotros estamos discerniendo en la mesa tiene un trasfondo o tiene una base legal en la cual se sustenta mucho de lo que a veces hablamos o de lo que quisiéramos que fuera pues, el ideal, ¿no?, de esta situación. En cuanto al manejo del estrés laboral, existe una norma que de hecho, yo no la he leído totalmente porque me recuerdo haberla leído cuando estaba en fase de proyecto de norma. Bueno, y es la NOM 035 STPS de la Secretaría del Trabajo del 2018. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Bueno, el nombre lo dice. Identificación, análisis y prevención. Sí, es una norma nueva. Esa se hizo en el 2018, entró en vigor en el 2019, o sea, es de reciente creación. Sí, sí, sí. Es la que te mencionaba hace rato. Y se cuenta con esa norma y se cuenta con un programa que se llama PRONAVET, que es el Programa Nacional de Bienestar Emocional en el trabajo. Y va de la mano con esta norma que, pues es útil. Esa norma que acabas de mencionar es con lo que contamos en México sobre este tema del estrés. Y tiene, eh, ¿cómo se dice?, rangos de aplicación. Así es. Si la revisaste, Claro. ves que va de empresas chicas de 1 a 15 trabajadores, se aplican ciertas directrices. Así es. De 50, no, ¿de qué? De 16 a 50, ¿verdad? No me acuerdo exactamente. De 16 a 50 se aplican otras, y ya empresas ya más grandes, de más de 60 trabajadores para arriba. En esas empresas sí se establece una medida de prevención, como es la detección de trabajadores que tienen ya un síntoma o padecimiento y se canalizan a una atención profesional. Pero digo, eso es bueno, es importante, que es un paso que se da en las empresas. Ahora, tú sabes, las normas oficiales son obligatorias. Así es. Sin embargo, las medidas que tiene esa norma no son, digamos, gravosas, difíciles de cumplir, porque son medidas más bien preventivas, como información que debes difundir, cursos que le debes dar a los trabajadores y cosas de ese tipo, encuestas, cuestionarios que les haces, todo con el fin de prevenir problemas de estrés en el trabajo. Es muy importante esta norma en el sentido de lo que acabas de mencionar, porque tiene, para mi forma de ver, tiene un sentido de autogestión de las empresas. O sea, es como que la Secretaría del Trabajo, que es la dependencia que emitió esta norma, está procurando que las mismas empresas empiecen a gestionar todo este tipo de situación y no sean ellos quienes tengan que estar marcando la pauta en términos de vigilancia. Debe haber también la supervisión, no sé cómo lo vayan a integrar. Por ahí tengo un pasado en el cual traté de entrar a laborar en la Secretaría del Trabajo, y bueno, desde entonces ya había muchos programas o varios programas de autogestión, principalmente para prevenir los accidentes, ¿no? Lo que es la seguridad de higiene. Entonces había varios segmentos que lo que procuraban era que las empresas fueran creando una cultura de la autogestión, o sea, que ellos mismos fueran gestionando todas estas actividades o mediciones, controles que ayudaran a prevenir accidentes y a mejorar las condiciones de salud. Y básicamente esto se refleja en esta norma. Sí, como lo comentas, no es, ¿cómo se dijiste? O sea, en el sentido de que sí hay muchas pautas que no son, no se podrían ser violaciones graves, ¿no? Sino que más que nada están alentando a que las empresas estén haciendo muchas actividades para prevenir este tipo de situaciones, porque la parte de seguridad ya se maneja, ya está contemplada. Ahí también otra vez invitamos a cualquier experto que nos quiera volver a tocar el tema o que quiera abordar algo del tema, y pues lo podríamos tocar, pero básicamente es esto. Entonces, a lo mejor cosas más, cosas menos que podríamos mencionar. Está muy interesante que esté esto ya en el marco legal. Sí. Tengo 2 experiencias de conocidos que han, pues que les han observado, que les ha ayudado que esta norma exista, porque las empresas han puesto atención en cuanto a situaciones de estrés, de ansiedad, de varias afectaciones que tienen a su salud, y han permitido que les hayan pues puesto atención, porque yo recuerdo anteriormente que estuve trabajando en la industria privada o en la iniciativa privada, no era un foco así como que de atención, ¿verdad? Pues si te veían ahí medio aguitadón y todo, o que a lo mejor no estabas teniendo un rendimiento, pues te trataban de otra manera. Aparentemente ya está mejorando esta situación, y bueno, pues sabemos que al final de cuentas, pues México es un país que tiene una fuerza laboral muy grande,
y bueno, y que atiende pues compromisos de comercio con varias naciones que pues si encuentra disminuido una fuerza laboral, pues no le conviene. Lo que comentamos hace rato, a Claro, final de cuentas. sí, no, eso, hay muchos mitos en torno a esta norma que salieron, por ejemplo, decían que a fuerza tenías que contratar una consultora, eso es falso, no es cierto, que tenías que dar cursos de yoga, también eso es falso, eso no viene ahí, que tenías que contratar, ¿cómo se le llaman a esos coaches? Ah, ya, ya. Como coach Eso de tampoco, vida. eso es falso. O sea, es una norma muy sencilla de aplicar. Lo que sí, yo te soy honesto, no llegué hasta el final, pero hay inspectores del trabajo que van a los negocios y Mm, te pueden multar si no cumples con los requisitos de sí, fomento del si no deporte. tienes un programa de Ajá, acciones. si no te dan tu tiempo para que tu desarrollo cultural, todo eso lo deben de tener las empresas y si no lo tienes te multan. Yo no llegué al final de esta y no te puedo decir si te van a multar porque no tienes Ah, ok. la información o todo eso. Eso habría que revisarlo. Sí, yo lo leí en partes y me acuerdo, me baso mucho, digo, ya nada más lo que sea una revisada, me baso mucho en lo que ya había leído, que sí cambió definitivamente del proyecto de norma, porque, por ejemplo, esta norma se generalizó ya a nivel laboral en lo privado, porque ya existía a final de cuentas algo así que estaban haciendo algunas empresas. Hay unas empresas que tienen la etiqueta de clase mundial, no sé si todavía exista eso en lo privado, que son empresas que van más allá de lo que es el trabajo, van más allá y es el capital humano. El capital humano, pues es también otro contexto eufemista, pero bueno, entonces, porque al final de cuentas, capital humano te consideran como eres capital de la empresa, ¿verdad? Como si pertenecieras a la empresa. Y sabemos que pues estás 8 horas trabajas y pues ya eres libre, ¿verdad? No tienes que estar ahí. Pero bueno, el decirle capital humano tiene un contexto por ahí que ya varios sociólogos lo han tratado. Y bueno, regresando, sí se observa que hay más mejoras a raíz de esto. Sin embargo, hay empresas que ya estaban manejando esto, o sea, tener doctor, tener una enfermera, tener lo que acabas de comentar, había quienes hacían antes de empezar a trabajar yoga o ejercicios, ¿no? Calistenia, todo esto. Entonces, para algunas empresas no fue nuevo. Sin embargo, para muchas de las empresas de México que no tenían o que no tenían actividades al respecto, pues sí fue algo novedoso. Y a lo mejor ahí es donde empezó la jerga de decir pues que necesitaban todas esas actividades, ¿verdad? Que no necesariamente se establece que sean así. Y pues ese etiquete de empresas de clase mundial, pues muy pocos lo tenían, recuerdo, porque ya no estoy sumergido en este mundo laboral de la iniciativa privada, pero sí me recuerdo que había muchas empresas que ya se enfocaban en lo que era el trabajador, la persona, el ser humano. Entonces, por ejemplo, recuerdo también que había un concepto que se llama calidad total, no sé ahora cómo se Ah, llame. sí. Esa calidad total era, generalmente la calidad está enfocada a los productos, bueno, a los procesos, y los procesos obviamente muchos son productos, entonces hablaba desde que las empresas adquieren la materia prima, desde que hacen el proceso, y la parte muy importante que en México pues no hemos llegado yo creo a esos niveles de calidad, que sería el postventa, que es qué seguimiento le das a esos productos. Bueno, eso de calidad abarcaba la forma en que se trataba a las personas, a los trabajadores, al capital humano, así como se le designa, y esas empresas pues sí tienen un renombre, de hecho muchas de ellas se empezaron a tener esta cultura a raíz de que empezaron a tener tratados comerciales con Europa, y allá en Europa pues tenías que cumplir con cierto estándar, ¿verdad? Y a lo mejor también esta norma, no sé si estuvo impulsada, porque te acuerdas que en el Tratado de Libre Comercio, cuando se iba a firmar, Ah, sí. hablaron mucho de que las condiciones laborales en México eran paupérrimas, ¿no? O sea, comparado con Estados Unidos era abismal el trato que se le daba al trabajador. Que bueno, digo, en Estados Unidos y en Canadá también hay un submundo de trabajadores informal, pero bueno, esos son Ese es otros otro datos. debacle. Ese es otro debacle. No, pues tienes razón, tú eres experto en sistemas de gestión de calidad. Eso que dices es cierto. Esto nos da a entender que la norma tiene principios mínimos Uh de -huh. cumplimiento. Porque yo no digo que el yoga sea negativo, ni el Okay. contratamiento de coaches, ni de consultoras. Claro que todo eso sirve y ayuda, pero muchas veces lo hacen empresas que tienen la capacidad económica para Exacto. hacerlo. Y eso es bueno, tú lo sabes. Sin embargo, hay empresas que no tienen la capacidad para pagar eso y por eso pienso que la ley les pone lo Uh mínimo -huh. necesario para que puedan cumplir con este requerimiento que beneficia a los trabajadores y claro también al empresario, ¿verdad? Porque redunda en beneficio de los dos. Un trabajador deprimido pues no da el mismo rendimiento Claro que no. que un trabajador emocionalmente pues
estable. Sí, y hay muchas aristas. Por ejemplo, yo no sé hasta qué punto las empresas ahora se estén preocupando por los trabajadores, pero sí recuerdo que en aquellos tiempos cuando yo estaba en lo privado, pues no había mucho, o sea, no era, para empezar, no había, ¿cómo se llama? Unos procesos igualitarios, había, pues igual que como lo Sí, hemos no, visto en era. otros lados, de preferencias, lo que tocamos el tema anterior, privilegios. Entonces, sí, no era como que las empresas estuvieran muy preocupadas Sí. por su gente. No, pues era otro mundo. Había más abuso por parte de Sí, los sí, patrones. era pues un tema muy escabroso, ¿no? Y yo creo que sí tiene que ver todos esos tratados que han tenido, ¿no? Que les han observado que en México, pues, los trabajadores no están teniendo una vida digna, ¿no? De hecho, pues una observación creo que se hicieron, ¿no? Cuando Luis Buñuel grabó Los Olvidados, que hablaban de los albañiles Está y gacho, sí. entonces hablaba de, no sé, si eran Los Olvidados, era otra película, no recuerdo bien, pero total que el tema tocaba a los albañiles o las personas que se dedicaban a la construcción y todo ello, y decían, bueno, pues se enteraron que el mexicano pues no vivía en casas de material como las construían, decían, pero ¿cómo es posible, verdad? Que en México, precisamente las personas que hacen unos monumentos de construcciones no tengan una vivienda digna. Sí, sí es.